Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo 12 del podcast de Trucos de ricos. Hace unos capítulos os explicaba lo que son los fondos indexados. No sé si os acordaréis. Exactamente fue en el capítulo 5. Después de ese capítulo he recibido algunas preguntas y por eso me gustaría responderlas. Algunos de vosotros me habéis preguntado qué eran los ETFs y a partir del capítulo anterior, pues qué diferencia había entre un ETF y un fondo indexado. Para los que os hablo en chino, sí, cuando hablamos de ETFs, las siglas de ETFs en inglés son las siglas de Exchange Trade Fund, o lo que vendría a ser un fondo de inversión cotizado. Básicamente los ETFs son fondos de inversión basados en índices, por lo tanto no se compran acciones de forma individual, sino que los valores que forman el fondo replican a un índice bursátil. Podrían replicar, por ejemplo, pues el comportamiento del IBEX 35 en España o del S&P 500 en Estados Unidos. Al final, estar invertido en un ETF quiere decir que estás invertido en todas y cada una de las empresas que forman el índice, por lo que la diversificación la tienes asegurada. Para índices, colores. Hay índices basados en sectores muy concretos, índices por países, índices mundiales, etc. Y te preguntarás, pero Rubén, ¿eso no es lo mismo que un fondo indexado? De hecho, no te voy a engañar, la descripción que os acabo de hacer hasta ahora de los ETFs la he sacado del capítulo anterior. Y hasta ahora es lo mismo que la definición de los fondos indexados. Supongo que algunos ya habréis escuchado el capítulo de los fondos indexados y realmente me podríais decir que tenéis razón. Es decir, por definición parece lo mismo. Pero si nos ponemos a mirar la principal característica de los ETFs, la principal característica es que son valores que son cotizados en bolsa en un ETF. Y son cotizados como un valor de renta variable. En otras palabras, son valores que actúan como otras de las empresas que hay en bolsa, como cualquier otra empresa. De hecho, actúan como una única empresa que dentro tienen 500 empresas. Bien, la definición no es exactamente así, pero nosotros cuando vemos un exchange, pues los vemos exactamente igual que cualquier otro valor. Tú puedes entrar en tu exchange favorito y en cualquier momento puedes saber el precio de un ETF. Aunque dentro, repito, puede contener 500 empresas, por ejemplo. Esto permite que el inversor sepa en todo momento el valor que tiene, lo que está comprando, y en el caso de que se lo quiera vender, pues exactamente lo mismo. Sabes el precio en el justo momento que estás mirando el valor. En el caso de los fondos indexados, esto no sucede así. En un fondo indexado no puedes ver las cotizaciones a tiempo real. Al final no puedes saber el precio al que está cotizando el fondo hasta que no se cierran los mercados. El precio de un fondo indexado se fija habitualmente una vez al día y ni tú, ni yo, ni nadie va a saber el precio exacto del fondo en tiempo real, digamos. El precio de suscripción del fondo se calcula en referencia al valor de las empresas que forman el índice, exactamente igual que en el ETF, pero eso lo calculan cuando acaba el día, cuando cierran los mercados. Por lo tanto, no puedes hacer operaciones directas en bolsa sobre un fondo indexado. Si quieres comprar un fondo indexado, tu broker enviará la orden a la gestora del fondo
y la transacción se hará cuando toque, no en el valor exacto que tú quieras. Es decir, con un fondo indexado al final no vas a poder jugar al lobo de Wall Street, de la misma manera que sí que lo podrías hacer utilizando un ETF. Aunque repito, ambos trabajen sobre el mismo índice bursátil, sobre el mismo índice de referencia, digamos. Llegados a este punto, y si no te has perdido en la explicación, lo que podrías estar pensando es que es más beneficioso operar un ETF que un fondo indexado. Pero te tengo que decir que nos olvidamos de un gran amigo. Creo que hacía rato que no hablaba de Hacienda. De hecho, en este capítulo aún no he hablado de Hacienda, es un poco raro. De los impuestos. Nuestros amigos los impuestos. Si nos ponemos a mirar los impuestos que se tienen que declarar en un ETF y en un fondo indexado, aunque ambos productos parezcan similares, podremos ver algunas diferencias. Recuerda que a Hacienda somos todos, pero curiosamente, si hay una cosa que diferencia los ricos de los pobres, son los impuestos que se pagan. Los ricos siempre intentan retrasar ese pago de impuestos. También se tiene que tener en cuenta que la legislación de cada país es diferente. Así como que, bueno, se debería estudiar bien cada caso. En España, por ejemplo, la legislación es clara. Un ETF, al ser un valor cotizado en bolsa, se pagan impuestos por las plusvalías obtenidas. No hay más. Es decir, si has ganado 100 euros, pues pagas impuestos sobre esos 100 euros de ganancias. Siempre hablamos sobre las ganancias. En el caso de los fondos indexados, es exactamente lo mismo. Si sacas 100 euros de beneficio, pues pagas impuestos sobre 100 euros. Pero, en el caso de los ETFs, al ser un valor cotizado en bolsa y que tú en cualquier momento puedes comprar y vender ese valor, cada vez que hagas una venta, al ser un valor cotizado, se va a tratar como eso, como una venta de cualquier otra acción, de cualquier otra empresa. Y si en la venta has obtenido beneficios, vas a tener que pasar por Hacienda cada vez que hagas una operación de venta. Y por lo tanto, en cada operación en un ETF te vas a retratar ante Hacienda y deberás pagar lo correspondiente. En el caso de los fondos indexados, la legislación, al menos en España, es muchísimo más favorable. Bien, eso es lo que yo creo, ¿eh? En el caso de los fondos indexados, tú puedes hacer movimientos siempre que te apetezca. Cuando hablo de movimientos me refiero a mover tus fondos de una gestora a otra, por ejemplo. Imaginemos que tienes unos fondos Vanguard y mañana te gustan más los fondos Amundi. Tú simplemente tienes que ordenar la transferencia de fondos de un sitio a otro, dentro de tu broker, y todos estos movimientos entre fondos no requieren que declares nada. Pues son solo eso, son solo movimientos entre fondos. Y dentro de la legislación española no se tiene que hacer nada. Podríamos decir que no se acaba provocando una venta de acciones de cara a Hacienda. Aunque realmente sí que sucedan. Pero de cara a Hacienda y con la legislación vigente, parece ser que no. Imagínate, por ejemplo, que has ganado 1.000 euros en un fondo, pero como me pasa a mí, te da pereza tener que declarar ahora mismo ese dinero y tener que pagar impuestos. Ya sabéis de lo que hablo. Pues bien, ese dinero lo puedes mover a otro fondo. Quizás un fondo con menos riesgo. Quizás a un fondo de renta fija, por ejemplo. O, no sé, algún fondo que compre deuda de países. Lo que sea. Un fondo de gestión activa, de gestión pasiva. Da igual, lo puedes mover a otro fondo y te olvidas. Al final,
tampoco nos engañemos, ese dinero se acaba declarando igual. En algún momento tendrás que recoger beneficios y en ese momento seguro que vas a pagar impuestos. No estoy diciendo de no pagarlos, solamente estoy diciendo que de igual manera que hacen los ricos, estarás atrasando el pago de los impuestos. No los pagas ahora, los pagarás más adelante. Al menos te aseguras que no estarás pagando cada vez que haces un movimiento. Y creo que esta diferencia entre un ETF y un fondo indexado es la diferencia clave para mí. Al final, y en resumen, es un poco lo que comento siempre. Debes saber el tipo de inversor que eres y sobre todo el plazo que vas a mantener tu inversión. Si vas a largo plazo, por ejemplo, y quieres hacer compras periódicas, si sabes que, por ejemplo, ese ETF lo vas a tener durante mucho tiempo, que no lo vas a cambiar, realmente da igual. Sería lo mismo escoger un ETF o un fondo indexado. Para los dos es lo mismo, vas a pasar por caja al final en ambos y ya está, porque tu inversión va a largo plazo. Pero, por ejemplo, si eres de los que busca el momento perfecto para entrar en una inversión, quizás te diría que es mejor un ETF, ya que es el que te deja decidir el momento más bueno para entrar a invertir. Y, sobre todo, te permite llevar un mejor control sobre tu inversión, sobre la entrada y sobre la salida. Que en el caso de los fondos indexados, no tienes tanto control exacto del momento en el que entras o en el momento que sales. Por ejemplo, si tienes dudas o si quieres cambiar de fondo en medio de la inversión, o imagínate que quieres mover de una cartera un trozo de una cartera lo quieres mover de un gestor a otro, o simplemente lo quieres mover de gestión pasiva a gestión activa, debes saber que la fiscalidad de los fondos de inversión en España es mucho más favorable que no en los ETFs. En los ETFs, repito, cada vez que hicieras un movimiento tendrías que pasar por caja, pagar impuestos. Al final, estos pequeños detalles son los que tenemos que tener siempre presentes en nuestras inversiones. Piensa que puedes conseguir mucha rentabilidad en alguna inversión, pero si no tienes en cuenta la fiscalidad o cómo tienes que declarar esas ganancias cuando llegue a Hacienda, es bastante probable que cuando llegue el momento de la declaración te dejen el culo como la bandera de Japón, para hablar claro. También, bueno, para finalizar, solamente recordarte que en ningún caso lo que os he explicado es un consejo de inversión. Como siempre os digo, tenéis que hacer vuestras propias investigaciones y al final decidir vosotros mismos lo que es mejor para vosotros, que por eso somos adultos. Para finalizar, si te ha gustado el contenido de este capítulo y quieres estar siempre informado sobre las novedades en Trucos de Ricos, nos puedes seguir en YouTube o desde tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Hasta tenemos cuenta en TikTok. Así que solo faltas tú. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Que vaya bien.